Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Anda Silva, espero se encuentre muy bien. En esta ocasión voy a enseñarles a hacer un proyecto electrónico, ¿verdad? Para tu taller de electrónica para futuras reparaciones. En este caso tengo una tarjeta de una fuente de alimentación de PC, de estas de escritorio, el cual tiene muchísimos componentes electrónicos que se pueden reciclar para diferentes tipos de tareas. En este caso vamos a utilizar una bobina de forma toroidal o tipo toroidal. En este caso aquí tenemos una, tenemos dos y tenemos tres. Vamos a sacar esta chica, es suficiente. Esta bobina realmente tiene una particularidad importante porque realmente en vez de ser una bobina son dos. Vamos a retirarla del circuito electrónico para hacer nuestro proyecto. Muy bien, como te puedes dar cuenta, acá tengo la bobina. Te das cuenta que tiene cuatro terminales, una y una. ¿Por qué? Porque realmente hay dos bobinas acá dentro de este mismo empaque. Lo que vamos a hacer ahorita es comprobarla para ver cuál es el que marca continuidad con cuál terminal. Dos de ellos deben marcar continuidad y dos de ellos deben marcar continuidad. Entonces ponemos nuestro multímetro en escala de continuidad, verificamos de este punto a este punto y hay continuidad. De este punto a este punto hay continuidad y de este punto a este punto debería de haber continuidad. Ahí está la continuidad, perfecto. No te puede dar continuidad ni con este ni con este. Perfecto, entonces hay continuidad de esquina a esquina. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a armar lo siguiente. ¿Por qué? Fíjate. Tengo una bobina, vamos a ponerlo así. Una bobina con un punto acá, un punto acá, un punto acá y un punto acá. Es decir, acá tengo una bobina y acá tengo otra bobina. Para hacer nuestro proyecto electrónico vamos a necesitar de otros elementos porque no solamente con la bobina me sirve. Tenemos la bobina acá y dijimos que marca continuidad desde este punto a este punto y desde este punto a este punto. Perfecto. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar nosotros un diodo. Un diodo. Aquí tenemos el diodo, como te puedes dar cuenta, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer en este caso es, aparte del diodo y aparte de la bobina, conseguirnos una resistencia de 1 kilo ohm. Ahí está. Perfecto. Y aparte de eso, vamos a necesitar de otro elemento importante y fundamental justamente para eliminarnos un tipo de corriente y pasarnos a otra. Acá lo tenemos, un famoso capacitor de poliéster. Puede ser a partir de 400 voltios, 800 voltios, 600 voltios, 1200 voltios o 1600 voltios. Entonces ya tenemos uno, tenemos dos, tres y cuatro. Todos estos componentes, estos cuatro componentes, nos van a jugar un papel fundamental. Lo que tú vas a hacer es que desde donde te dio continuidad, que es de esquina a esquina, de acá a acá, vamos a soldar una resistencia entre la bobina. Vamos a soldar esta resistencia acá. Eso es lo primero que vamos a realizar. Muy bien, ahí tenemos soldado lo que viene siendo la resistencia. Fíjense, acá está. Y de la resistencia vamos a soldar un LED, sin importar si es el ánodo o el cátodo. En este caso yo voy a soldar el ánodo, pero también puede ser el cátodo, no importa. Lo vamos a soldar en este punto que está acá con la resistencia. Hagámoslo. Muy bien, hemos soldado lo que viene siendo la resistencia y el ánodo del diodo. Ahora, la parte del cátodo del diodo la vamos a soldar justamente en este punto. Allí. Acá vamos a soldar el diodo en este terminal que es el cierre de la bobina, por decirlo así. Vamos a soldarlo en esa parte. Muy bien, colegas y amigos, como te puedes dar cuenta, ya hemos soldado la parte de la resistencia con la bobina, el otro lado de la resistencia con el ánodo del diodo y el cátodo del diodo con el cierre de la bobina acá. Ese lo tenemos allí. Entonces significa que en el diagrama tenemos una resistencia allí y lo colocamos con el ánodo del diodo y luego el diodo cierra el circuito con... Es decir, en este caso la resistencia está en serie y el diodo está en paralelo con la bobina, con la primera bobina. Esto es un diodo LED, en este caso lo estoy usando de color rojo, puede ser amarillo, blanco, azul, verde, como tú quieras. Perfecto, entonces nos queda otra bobina, que es esta que está acá. Si lo comprobamos con el multímetro, te das cuenta que la bobina que está abajo es otra. Mira, acá tengo un terminal
Y acá tengo el otro. Ahí escucha el multímetro. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos del capacitor. Mira, acá tengo un capacitor de 1600 voltios. Ahí está. Entonces lo vamos a soldar. Vamos a ponerle allí el capacitor. Excelente, muy bien. Ahí tengo el capacitor de este lado. Perfecto. Y del capacitor vamos a colocar una punta de multímetro, muchachos. Una punta de multímetro como esta. Te recomendaría que fuera de color roja. En este caso no tengo una roja en el momento. Voy a soldarle una negra. Ahí lo tenemos. Perfecto, ahí lo he soldado, muy bien. Punta negra, ¿verdad? Y me queda el otro lado de la bobina. Como ahorita no tengo puntas, o no la consigo en el momento, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo simplemente voy a soldar o voy a colocar un cable como este, que es típicamente un caimán de cocodrilo, o caimanes, cocodrilo, le dicen así. Lo vamos a colocar acá. Caimán tipo cocodrilo, le dicen. Bien, y lo voy a colocar allí, perfecto. Pero realmente lo que te recomendaría es soldar una punta ahí de multímetro negra o una punta de multímetro negra que tenga el caimán de cocodrilo. Así, perfecto. Y ahí ya está nuestro proyecto. Esta es la parte positiva y esta es la parte negativa, aunque realmente no hay una polaridad establecida, pero recomiendo que este lado, que la parte del capacitor sea la roja y que la parte del otro lado de la bobina sea la negra. ¿Ya? Entonces vamos a ponerlo acá dibujado. Tengo de este lado el capacitor y del capacitor una punta roja. En este caso yo la coloqué negra porque no tengo la roja en el momento. Y de este lado una punta negra. ¿Hacia dónde va a ir cada punta, muchachos? De repente me preguntarán, de repente lo estás viendo por primera vez. Esta punta va a ir a una tierra caliente. ¿Cuál es la tierra caliente? Un negativo de capacitor o lo que viene siendo el disipador de la parte caliente o el negativo del puente rectificador. Y la parte roja va a ir al primario. Puede ser al primario del chopper o al drain del MOSFET. Este es un probador de oscilación. Comprobador de oscilación. ¿Para qué sirve? Para saber si hay frecuencia en la fuente de alimentación. Independientemente no te lo va a dar datos precisos como un osciloscopio, pero sí más o menos te va a dar una idea. Entonces hagamos la prueba. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, busquemos una fuente de alimentación conmutada y vamos a hacer esa prueba determinada. Muy bien, entonces aquí tengo una fuente de alimentación, ¿verdad? Y vamos a, ya la tengo conectada, vamos a medir el voltaje con mucho cuidado en esa parte del capacitor. Vamos a pasarlo a la parte de 750, de 1000 voltios, perdón, de 1000 voltios sí. Y vamos a verificar cuál es el voltaje en esa parte. Como te puedes dar cuenta, tengo 393 voltios, un voltaje extremadamente alto y peligroso para la vida humana, ¿verdad? Es el voltaje del PFC, del circuito factor corrector de potencia, ¿verdad? Pero ese voltaje no es un indicativo, por decirlo así, de que tengamos un voltaje a la salida o de que la fuente esté oscilando o conmutando. Ese es un voltaje que es necesario para la circuitería, conocido como voltaje dB+, o el famoso bus DC. Pero en este caso, vamos a suponer que usted tenga una tarjeta donde usted sospeche que no tenga el voltaje de la salida. Entonces bajas el voltaje y te paras con respecto a tierra caliente y medimos en el diodo de salida. Acá, como te puedes dar cuenta, tengo 12.8 voltios. Ese es un indicativo de que la fuente sí está oscilando en una gran parte del circuito, ¿verdad? Y en este caso, como es una sola fuente, te puedes dar cuenta que tengo un solo transformador y este transformador me va a entregar diferentes voltajes. Un voltaje para la main y un voltaje para los LED. Lo más probable es que si tengo voltaje para la main,
el transformador está trabajando correctamente, la oscilación y la conmutación trabajando correctamente, puede haber un problema para la salida del backlight, pero ya ese es otro circuito. Me explico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, vamos a pararnos acá con el negativo de mi comprobador, que lo tengo acá. Este es mi comprobador. Esto se tiene que ir montado obviamente en una cajita. Y voy a poder pararme acá, en este. ¿Por qué? Porque esto está directamente relacionado con el negativo del capacitor. Es decir, es una tierra caliente. Voy a voltear la tarjeta con mucho cuidado porque está alimentada. Ya tiene voltaje alto y es peligroso, vuelvo y repito, para la vida humana. Muy bien. Ahí lo tenemos. Y me puedo parar en uno de los transistores MOSFET que va directamente en relación. Voy a poner esto por acá. Esperen un segundo, por favor. Voy a agarrarlo del capacitor. Vuelvo y repito, esto tiene que quedar montado en una cajita. Acá tengo el capacitor. Y fíjate lo que va a pasar en el momento en que yo pruebo mi transistor en la parte del drain. Mira, ahí está. ¿Te das cuenta? Enciende perfectamente. Hace como una especie de chispazo. Eso es normal por la alta frecuencia. Porque aparte de ahí de haber voltaje, la frecuencia es extremadamente alta. También te puedes parar si no quieres poner en riesgo el transistor conmutador directamente, te paras acá arriba. Mira, ahí. Que es el primario del transformador. Mira cómo enciende. Fuerte, súper fuerte. Mira. Voy a ponerlo para que me lo veas así. Y me paro. Mira. Ahí está. Increíble comprobador. Este comprobador es para la parte caliente de la fuente de alimentación conmutada. ¿Qué les parece, muchachos? Ahora, se me había olvidado decirle, porque creo que me confundí. Yo les dije que la resistencia era de 1K, pero no, la resistencia no es de 1K. Acá me confundí. Pensé por un momento que era de 1K, pero fue un error mío. La resistencia es mucho mayor. La resistencia ronda para 20K, aproximadamente 20 kiloohms. Para la línea de 220 y puede ser que para la línea de 110 la resistencia sea un poco más baja, 15 kiloohms. Ya ahí lo tienen. Espero te haya servido este comprobador de oscilación. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Este comprobador solo sirve para cuando ustedes tengan sospecha o dudas de que la fuente no está oscilando. ¿Ya? Un fuerte abrazo, bendiciones.